Bueno, presento a Juan José Galeano, él es el director de Estudios Económicos del Ministerio de Hacienda de Paraguay. Por favor, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo especial a todos y a todas. En especial un agradecimiento a los organizadores del evento, a la invitación. Para mí es un placer compartir este panel con personas tan reconocidas del ámbito local y también con Mauricio Cárdenas, un especialista en temas económicos, ex ministro de Hacienda de Colombia y con quien también hemos compartido sobre la experiencia de Paraguay en años anteriores. Quiero tomarme un tiempito para felicitar en términos generales a todos los economistas del país. Muchas felicidades por este día. Particularmente a los compañeros de la Dirección de Estudios Económicos, de la Subsecretaría de Economía. Muchas gracias por el trabajo que desarrollamos de manera diaria, el esfuerzo. Yo reconozco y valoro eso. Y también a los colegas de la Subsecretaría de Estado de Economía, porque día a día desarrollamos un trabajo intenso y eso cada vez va tomando más notoriedad. Así que muchas felicidades a cada uno en este día. Como hemos visto, estamos hablando en este panel sobre el cambio climático. Muchas veces ese nombre genera controversias y es importante ir aclarando conceptos y también traer estos conceptos que, como mencionó bien recientemente Emiliano, se conocen en instituciones globales, pero también dentro de las instituciones locales y cómo llevar adelante los desafíos que se vienen por delante. En ese sentido, el nombre de mi presentación es el rol de los ministerios de Hacienda hacia economías más resilientes. Dividí en tres partes. La primera parte genérica sobre los efectos del cambio climático, luego ya he traído algunos datos de Paraguay y por último algunas medidas que se pueden implementar desde los ministerios de Hacienda, en particular desde el Ministerio de Hacienda en Paraguay, en el corto, mediano y largo plazo. Con respecto a este fenómeno climático, es importante recordar que tiene implicancias fuertes en términos económicos a nivel mundial y también esto se agudiza en la región. ¿Por qué digo que se agudiza en la región? Porque según estudios, tanto organismos internacionales, y en este caso estoy presentando un mapa de color de la organización Our World in Data, que muestra cómo los países que tienen alta dependencia de la producción del sector primario son aquellos países más afectados por el aumento del calentamiento global promedio. Entonces, esos países que figuran en rosado, en rojo, son aquellos países cuyo PIB per cápita estaría siendo más afectados ante un aumento promedio de 2% del calentamiento global. Y entre ellos vemos claramente también ahí a Paraguay con una estimación de caída del PIB per cápita de entre 1 y 1,5%, tomando en cuenta este calentamiento promedio. Y esto se explica, como bien también mostró Mauricio al principio de este panel, por la dependencia que tenemos los países de la región a la producción y exportación de bienes primarios. La estructura productiva influye mucho en el crecimiento económico y vemos que en América del Sur 6 de cada 10 productos exportados provienen del sector primario, muchos de ellos en estado natural y muchos otros industrializados. Entonces, existe todavía una alta dependencia del sector primario en los países de América del Sur y eso obviamente en nuestro país también se sabe. Somos un país que depende mucho todavía de la producción agrícola, en años donde el sector agrícola tiene una caída en su producción, eso se traslada directamente también al crecimiento económico. Entonces, en cuanto a la frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos, en los últimos años se han visto mayor intensidad. Acá tengo cuatro gráficos. En el primero de ellos vemos la temperatura media y las olas de calor y
tenemos datos hasta el año 2019. Y acá lo que vemos es que en el top 5, en los primeros 5 años con mayor ola de calor en el país, están los últimos años entre 2012 a 2019. 2012, 2014, 2017, 2015 y el primer lugar ocupa el 2019. Acá todavía no tenemos datos porque todavía no fue publicado la información para los años 2020, 2021 y 2022, pero acá claramente ya vemos cómo la temperatura promedio en Paraguay ha ido aumentando y en el 2019 en este caso tuvimos el año más intenso en términos de calor. Lo mismo ocurre para las precipitaciones y las crecidas. En el periodo comprendido entre los años 2015 a 2019 tenemos la mayor cantidad de precipitaciones de lluvias. Entonces se dan dos fenómenos. Por un lado, el periodo con mayor índice de calor, pero por otro lado también los periodos con mayores ocurrencias de precipitaciones y crecidas. En los gráficos de abajo tenemos temperaturas anómalas en primavera y vemos cómo en los últimos años se han dado temperaturas muy altas en primavera. Nosotros en Paraguay ya estamos acostumbrados al calor, decimos que hace calor cuando superamos los 40 grados, ¿verdad? En verano. Pero sin embargo, estas temperaturas muy altas se dan incluso en épocas del año que son poco usuales, como en primavera. Y también muchas veces nosotros sufrimos calores en otoño e invierno. Muchas veces eso comentamos con colegas extranjeros y es un poco sorprendente para ellos. Y por otra parte tenemos en el último gráfico cómo esta sequía también impacta sobre las hidroeléctricas. Obviamente las hidroeléctricas tienen como insumo el agua y en este caso la sequía hace que haya menos agua, por lo tanto la producción es menor y eso hace también que los ingresos de divisas provenientes de las binacionales sean menores. Esto también tiene un efecto sobre las cuentas fiscales. El fisco recibe royalties y compensaciones y obviamente cuando hay menos producción por parte de las hidroeléctricas también hay menores recursos para el fisco. Y es importante tener en cuenta estos efectos climáticos y alinearlos a los objetivos macroeconómicos que tenemos en el país. Acá ya entrando un poco a lo que es la parte de choques climáticos, pero también involucrarlos con la parte macroeconómica, fiscal y también sectorial de nuestro país. Decimos que es importante alinear porque si no están alineados los objetivos macroeconómicos con estos cambios climáticos que estamos observando, se pueden dar bruscos frenos a los progresos que Paraguay tuvo en los últimos años. En el gráfico de la izquierda de ustedes está el crecimiento del PIB, también el crecimiento del sector agrícola y del sector primario. Y vemos que se da esto que les mencioné al principio, que hay una fuerte relación entre el PIB total y el PIB primario y el PIB agrícola. Y también tenemos que ser conscientes de que, como se mostró a lo largo del Congreso, y sabemos que fue así, que Paraguay tuvo periodos de crecimiento económico muy interesantes en los últimos años, en las últimas décadas, la estabilidad fiscal, la estabilidad monetaria, eso conllevó a tasas de crecimiento promedio por encima del crecimiento de la región y a su vez eso se tradujo en mejoras socioeconómicas, en una fuerte reducción de la tasa de pobreza. La tasa de pobreza en el año 2002 fue del 57,7% y el año 2022 la tasa fue del 24,7%. Entonces, sí hubo un efecto positivo del crecimiento económico en mejoras socioeconómicas. Obviamente tenemos aún muchos desafíos, pero eso es para otro debate y otra ponencia. Ahora centrándonos en los efectos climáticos y cómo esto puede afectar el crecimiento y cómo a su vez el crecimiento puede afectar este proceso de reducción de pobreza, vemos que tenemos una concentración fuerte aún de pobreza en departamentos asociados a la producción agrícola. O sea, los departamentos más pobres, que son Caguazú, Caazapá y San Pedro, dependen en gran medida su producción del sector agrícola. Entonces, si las ocurrencias climáticas adversas son cada vez más frecuentes, afectan nuestro crecimiento económico,
estos sectores o estos departamentos, y en especial estas personas que habitan en estos departamentos, van a ser mucho más afectadas y por lo tanto se puede dar una reversión de las mejoras en reducción de pobreza que vimos en los últimos años. Por eso es importante alinear los objetivos y tener también en cuenta que los riesgos climáticos para la economía tienen dos canales básicos, pero tienen mucho impacto financiero económico. Es decir, por un lado tenemos el riesgo físico. Las ocurrencias climáticas hacen que los desastres naturales golpeen el stock físico que tienen las economías. Por otro lado, también hay un riesgo de transición en el proceso de recuperación. Cuando hay inundaciones, quedan secuelas de eso. Hay un riesgo que depende de los países, puede llevar más o menos tiempo. Pero todo eso se traduce en impacto sobre la economía y sobre el sistema financiero. Hay pérdidas del mercado, hay pérdidas de renta fija, hay pérdidas crediticias, hay necesidad de reestructurar créditos, hay pérdidas actuariales y hay riesgos operacionales. Entonces, es importante bajar esto, entender que los efectos climáticos adversos lo que hacen es golpear a la economía y golpear al sistema financiero. Ese es el efecto real que tiene esto que estamos conversando. Y a su vez, estos fenómenos y este impacto financiero económico se traduce sobre mayores presiones a las cuentas públicas. Las finanzas públicas se ven afectadas, cae la producción, cae la economía, se retraen los ingresos tributarios. Como les mencioné también al principio, hay menos ingresos por producción de las binacionales y obviamente todo eso hace que los ingresos que recibe el fisco sean menores. Pero por otro lado también hay mayores presiones para aumentar los gastos. Dado que hay ocurrencias de sequía o inundaciones, el gobierno tiene que activar ciertas políticas para dar respuesta a los sectores golpeados y eso hace que el gasto público también sufra presiones para aumentar. Entonces, de ambos lados se ve un golpe sobre las finanzas públicas. Entonces, existen acciones que los ministerios de Hacienda pueden realizar para reducir y gestionar los riesgos asociados a los fenómenos climáticos. Y en ese sentido, hay una coalición de ministros de Hacienda para hacer frente a la acción climática y se definieron pilares en los cuales se puede avanzar, se pueden trabajar de manera a tener una estructura y de poder dar respuestas rápidas, holísticas, integrales a estos desafíos que están asociados a los choques climáticos adversos. En ese sentido, es importante ampliar la visión de la política económica, incorporando las amenazas climáticas. Como les dije, la ocurrencia de estos fenómenos climáticos cada vez es más común en Paraguay. Tal vez antes no era necesario esto, pero una sequía o una inundación hoy en Paraguay tiene que formar parte de lo que son las contingencias fiscales. Es importante también integrar la planificación inteligente y las soluciones basadas en la naturaleza de los sectores, es decir, identificar cada sector, cuáles son los sectores más golpeados, qué impacto eso tendría sobre la economía en su conjunto y también obviamente trabajar en base a la evidencia. En ese sentido es importante la valoración métrica y las herramientas de apoyo para tener cuantificados los efectos potenciales y, como les mencioné, dar una respuesta efectiva por parte de la política fiscal. Y también es importante la movilización de recursos para la mitigación y adaptación de los riesgos climáticos, que es un tema que proviene ya del Acuerdo de París y compañía. Entonces, en esa línea, la coalición de ministros de Hacienda y Finanzas para hacer frente a la acción climática propusieron 6 principios que están resumidos en lo que se conoce como los principios de Helsinki. Voy a pasar rápido, son 6 principios, los dejo ahí, después podemos compartir, pero por una cuestión de tiempo voy a pasar rápido y me quiero centrar un poco en el caso paraguayo, ¿verdad? Desde el Ministerio de Hacienda de Paraguay y la realidad nacional. Y en ese sentido es importante incorporar todo esto que se mencionó con una visión de desarrollo integral, considerando tanto los componentes temáticos en función a los principios de Helsinki que mencioné recién, adaptados estos principios obviamente a lo que es la realidad paraguaya, y también los componentes temporales en cuanto a, como se mencionó al principio, esto
se trabaja en etapas, hay medidas de corto, hay medidas de mediano y hay otras medidas de largo plazo. No se puede hacer todo de una vez porque sabemos que eso es algo improbable. Acá desapareció, ahí volvió la presentación. Entonces, desde el Ministerio de Hacienda, con una mirada de acciones que se pueden implementar en el corto plazo, podemos decir que es importante trabajar en identificar fuentes de financiamiento para mitigar el efecto negativo de los shocks climáticos como sequías e inundaciones. Lo que les dije hace minutos, dado la ocurrencia cada vez más recurrente de estos fenómenos, es importante identificar ya fuentes de financiamiento que puedan dar respuestas a estas necesidades de mayor gasto para mitigar el impacto negativo que puedan tener sobre la producción, sobre la población vulnerable, sobre el bienestar social. Por otra parte, también participar de manera activa en la coalición de ministros de finanzas en la acción climática, posicionando a Paraguay como un actor clave, como un actor relevante. Paraguay en ese sentido tiene ventaja comparativa, como mostró Mauricio al principio. La región como un todo tiene baja participación en las emisiones globales de carbono y en ese sentido nuevamente dentro de la región, que es una región que contamina poco, Paraguay tiene una baja participación también como país contaminante. Y desde el Ministerio de Hacienda también es importante elaborar el informe de riesgos fiscales y pasivos contingentes asociados a estos fenómenos climáticos que obviamente cada vez van a generar más presiones sobre el fisco y nosotros tenemos que estar preparados y cuantificar cuál podría ser su impacto potencial. En el mediano plazo es importante avanzar hacia el diseño de alternativas de financiamiento de bono verde en coordinación con otras dependencias, con otros organismos de entidades del Estado, participar activamente en la preparación e implementación de las contribuciones determinadas a nivel nacional. Se presenta regularmente en las conferencias internacionales, y también avanzar en el desarrollo de la herramienta del etiquetado verde dentro del presupuesto general de gastos de la Nación, que nos va a permitir identificar claramente cuál es el gasto público relacionado a todo lo que sea la economía verde. Y por último, en el largo plazo, y ya estoy sobre el reloj, la mirada del Ministerio de Hacienda tiene que ver también con apoyar el desarrollo de una estrategia de desarrollo que sea resiliente, sostenible, baja en carbono, sin afectar el crecimiento económico y sabiendo claramente que Paraguay tiene todavía muchas brechas que ir cerrando y que no debemos afectar justamente esa tendencia positiva que hoy tenemos de crecimiento económico, de desarrollo y de reducción de brechas socioeconómicas. Y por último, apoyar el diseño e implementación de un sistema de monitoreo que permita reportar y verificar los recursos que se destinan al financiamiento de estas acciones para la mitigación y adaptación del cambio climático. Por último, como les dije, esto es un tema que hoy afecta a la economía paraguaya, no es algo que va a ser en el futuro. Las ocurrencias climáticas adversas afectan a la economía paraguaya. Como muestra, les hago mención a las sequías que tuvimos en Paraguay en el 2019, en el 2022. En el 2022 se perdió prácticamente el 60% de la producción de soja que se tenía estimada. Eso hizo que el PIB del sector primario se contraiga en torno al 12% y eso hizo que el crecimiento económico del Paraguay en el año 2022 esté solamente en torno al 0,1%. Eso muy por debajo de las previsiones iniciales que esperaban un crecimiento del 4,5%. Entonces, es algo que ocurre en nuestro país y para el cual debemos estar preparados. Los shocks climáticos limitaron el crecimiento económico. Esto, a su vez, afectaron la generación de empleo. Si uno mira el empleo por sector, en el sector primario se perdió empleo. Eso se tradujo en un aumento en la tasa de pobreza extrema, especialmente traccionado por el aumento de la pobreza extrema en el sector rural. Entonces, eso también tuvo que ver con esta contracción del sector primario. Por lo tanto, existe la necesidad de mitigar y adaptarse por sus implicaciones económicas, sociales y financieras a todo lo que conlleva los fenómenos climáticos adversos. Así que hasta ahí me quedo. Muchísimas gracias por la atención y estoy atento a cualquier pregunta.